y sentimos pasión por el periodismo. Recién me manda un mensaje una vez, sí, es Abel Pinto, me dice hace 20 minutos, fue el tema del pacto, hijo. Otra vez mande más rápido Me quedé con la duda del último tema, que es muy bonito, pero Ódiame. no sé quién es. Sí. Eso es bolero, Ódiame se llama, pero no sé quién no sé quién lo interpretó. No sé quién lo cantaba, de verdad. Estamos en una semana linda, ¿no? Para los que hacemos periodismo, imagino que para el que está en la onda electoral, es distinta la cuestión, ¿no? Pero para los que analizamos la política, nos damos de analistas económicos, políticos o de fenómenos sociales, es una semana interesante. Camino a una elección que me da la sensación, y esto qué mejor preguntárselo a nuestro entrevistado, que ya tengo en línea, que es un periodista, es jefe de la sección política del diario La Nación, que es el amigo Jorge Liotti, preguntarle si piensa como yo que estas elecciones, a pesar de que hemos vivido anteriormente muchísimas, gracias a Dios, desde el 83 elecciones, si no tienen un saborcito especial, un condimento especial por todo lo que está pasando en la política, con el gobierno, con la oposición, después de las elecciones de PBA. Te saludo, Jorge querido, mi nombre es José Luis, soy uno de los conductores de Canal 11 en la mañana de la capital riojana. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Me da la sensación a mí que, mira, yo he vivido, tengo 50 y pico de años, he vivido muchas elecciones, gracias a Dios, desde la vuelta a la democracia, casi 43 años ininterrumpidos de votar, bien o mal, pero tengo una sensación especial, y no solamente por lo que pasa aquí en La Rioja, que todavía la gobierna el peronismo, pero que a nivel nacional, con todo lo que ha pasado del caso Libra para acá, que es una elección especial, que tiene un condimento especial. ¿Cómo la ves vos desde el diario para el cual trabajás o desde el análisis que haces seguramente en tus redes o en otros lugares de trabajo o hasta en la charla de café con los amigos, Jorge? Bueno, yo te diría, José Luis, que últimamente todas las elecciones en la Argentina son especiales. Dan esa sensación de que es una divisoria de aguas, como si fuera el inicio de una etapa distinta. Eso es porque la Argentina viene mal hace muchos años y entonces parece que se juega la vida en cada elección. Yo recuerdo, por ejemplo, la del 23 pasaba un poco lo mismo, el clima también era similar, del lado de la gente mucho desánimo, del lado de los mercados mucha inestabilidad. Bueno, dos caminos o tres, bueno, muchos estaban también juntos por el cambio. Entonces, yo creo que se viene repitiendo un poco esa idea de que cada elección es un parteaguas. Sí es cierto que dentro de la enorme novedad histórica que representó la irrupción de Milei hace 2 años, esta es una elección absolutamente decisiva para tratar de determinar si este es un proyecto que tiene bases medianamente consolidadas como para proyectarse hacia el futuro, o si se está agotando en sus prestaciones, en sus promesas y en sus expectativas. En ese sentido, para este proyecto, que, insisto, es absolutamente inédito en la historia de la Argentina, es absolutamente relevante, porque en gran medida el resultado del domingo va a determinar con qué fuerza se queda. Yo insisto en un punto que me parece importante, es difícil que haya una modificación en esencia de la integración del Congreso. Sabemos que el gobierno no va a poder lograr mayorías propias, sabemos que el peronismo va a mantenerse como primera minoría, sabemos que el oficialismo puede llegar a 1/3 con algunos aliados, es decir, ese mapa está, pero no es lo mismo sacar 37, 38 puntos y quedar primero, que sacar 32 y quedar segundo. Eso me parece que hay ahí como una interpretación de cómo queda posicionado el gobierno que va a depender mucho efectivamente del escrutinio. Lo que pasa que, a ver, te cuento, seguramente lo sabés porque analizás la política de todo el país,
Por ejemplo, acá en los diputados nacionales, acá en La Rioja, la Libertad Avanza no juega ninguno. El que está es el que ganó en el 23, que es Martín Menem. Pero debe pasar en muchos lugares donde juegan, tienen tan poco para perder, que lo poco que ganen a veces es ganancia. ¿También lo viste con esa visión, Jorge, más allá que es muy real lo que vos decís? Necesitan hoy ganar 100-0 para tener por lo menos el poder de blindar algún veto o alguna cuestión en las cámaras, ¿no? No, y por eso te decía, el oficialismo sin duda va a sumar y seguramente va a ser el que más sume en bancas. Eso no hay ninguna duda, porque justamente arriesga muy poco, es una fuerza nueva, con lo cual va a sumar. Yo creo que va a sumar un caudal de, digamos, donde va a tener 30, 35 diputados más, donde puede tener hasta 7 u 8 senadores más. Estoy hablando de números gruesos. Entonces, desde ese punto de vista, para el gobierno va a ser ganancia. Lo que pasa es que llega en un momento de tanta estrechez en lo que tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión social, con sus dificultades políticas. En eso creo que hace rato perdimos el rumbo, ¿no? Claro, por eso. Entonces, da la impresión, y descartada la posibilidad de un triunfo categórico, me parece que ese escenario no lo ven ni siquiera en la Casa Rosada, me da la impresión de que necesita hacer una elección digna, quedar en pie, que sea relativamente pareja, como para poder de algún modo empezar a hilvanar lo que desde mi punto de vista implica la segunda fase de la elección, que es la que empieza el día después, claro, que va a ser tan importante como la votación en sí misma, es decir, qué hace el gobierno en términos de administración del resultado, cómo intenta primero tener ese tercio, si es que no lo tiene por sus propios legisladores, y después cómo configura nuevas mayorías para avanzar con las reformas que busca. Entonces yo creo que va a ser como en dos etapas, la votación popular y la administración política que el gobierno haga a partir del lunes. Ahora, Jorge, yo hago este análisis, o por lo menos pienso de esta manera. Vos me decís, se va a ganar, es cierto, es más, te lo planteaba en la pregunta, lo poco que ganes va a ser ganancia, pero también está la otra, el genuino, el puro, el libertario que llegada a la situación juegue con la camiseta del libertario, y no casos como el de Santilli, que sabemos, Santilli estuvo con el menemismo, bueno, no sé si no estuvo con Alfonsín porque creía que era muy chico, pero estuvo con varios partidos, y eso, y hoy encabeza la lista después del caso Esper. Hay que ver también quiénes llegan y si hay confiabilidad para mañana seguir usando la misma camiseta por la cual llegaron, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte de las fragilidades que tiene la Libertad Avanza como fuerza política, y fíjate que ha sido, dentro de lo que se le reclamaba en términos de alianzas, ha sido bastante acotado, solo acordó con el PRO en algunos lugares y con el radicalismo en otros, es decir, tiene un esquema de alianzas con 5 gobernadores solamente, se le reclamaba acuerdos mucho más amplios, y naturalmente tiene pocos cuadros propios, no ha tenido escuela de formación de dirigentes. Recordarás, por ejemplo, que incluso el PRO en su momento, cuando empezó a construir, lo construyó desde la ciudad de Buenos Aires, 8 años de gestión de Mauricio Macri, claro, tenían la Fundación Pensar, en fin, fueron armando cuadros, gente, equipos, ¿no? La Libertad Avanza tuvo una integración y una formación mucho más aluvional, y eso hace que, bueno, le cueste conseguir figuras importantes. Eso lo lleva a una alianza muy acotada con el PRO, en el caso de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después tiene algunos otros aliados en el caso de Entre Ríos, en el caso de Mendoza, pero son bastante pocos y corre un poco ese riesgo. Igual, de todas maneras, la futura bancada de la Libertad Avanza va a ser propiamente violeta, va a aumentar bastante, y por el contrario, el PRO y el radicalismo, que hasta ahora venían ayudándolo, va a disminuir. Por eso, una parte de la ganancia de la Libertad Avanza va a ser expensas de sus aliados, ¿no? Por eso el número no va a subir tanto. Pero bueno, es un riesgo que ocurra. Fíjate justamente el ejemplo que vos das de la provincia de Buenos Aires. Jugaron con una figura propia, que era Esper, una decisión personalísima de Milei de que encabece la lista, a pesar de que ni Karina Milei ni Santiago Caputo los convencían. Esper tampoco era un puro de la Libertad Avanza, recordar que en algún momento tuvo su propio partido y fue candidato por afuera. Se cae lo de Esper, la que queda segunda es Karen Reichard, que es
una candidata absolutamente violeta de Milei, es decir, tiene una relación personal y está ahí por él, pero no consideran que no estaba en condiciones de encabezar y entonces terminan apelando a un viejo zorro como Santilli, que ya tiene muchas elecciones. Entonces, ahí también quedan expuestas esas fragilidades en la posibilidad de tener candidatos propios, sólidos, consolidados, que sean atractivos electoralmente. Seguro. Por último, mi querido amigo, y ya creo que coincidimos que es muy importante la votación del domingo, pero me da la sensación que es como cuando nos pasa una desgracia familiar o una desgracia en la vida personal de cada uno. Dice, cuando viene una, vienen todas, sabemos decir. Y acá desde el caso Libra hubo una sucesión, como decían aquellos humoristas, de hechos bochornosos, hasta este funcionario hace pocas horas atrás que le agarraron, lo grabaron en algunos audios pidiendo plata para mantener la estructura del partido. O sea, como que en vez de estabilizarse y querer salir para mejorar camino a las elecciones, viene sucediendo una tras otra. Esto evidentemente, desde tu punto de vista, Jorge, ¿va a afectar electoralmente o a la gente poco le importan estas cuestiones? No, yo creo que a lo largo, vos mencionabas Libra, y yo te diría que incluso un poquito antes, cuando se dio el discurso de Milei en Davos, cuando hace ese mensaje tan anti-woke y que generó después marchas y demás, yo te diría que de ahí ha configurado un derrotero muy adverso durante todo el 2025 y mucho más si lo comparamos con el 2024, donde el gobierno había dominado y controlado la agenda y donde prácticamente parecía que aún en algunos casos donde tenía dificultades lograba darle un marco favorable para ellos. Este año fue todo al revés y yo creo que se sumaron dos o tres factores que hicieron que el desgaste del gobierno, especialmente en los últimos 3-4 meses, haya sido muy profundo. En primer lugar, el desempeño de la economía, que ha sido muy inferior a las expectativas que había. El año pasado yo creo que el gobierno tenía el relato de la baja de la inflación y con eso en gran medida la sociedad mantuvo el apoyo. Este año se instaló muy... Claro, la piloteaba, pero ahora no. La inflación es una mentira, en las góndolas no se nota eso, amigo. Bueno, en primer lugar eso, y en segundo lugar que la gente ya dice, bueno, esto ya está, ahora hay que pasar a otra fase, porque si vos tenés menos aumentos de precio, pero igual la plata no te alcanza, el resultante es el mismo. Entonces apareció muy fuerte el tema del poder adquisitivo, no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, en un punto que el gobierno creía que estaba fuerte, empezó a demostrarse que no era así. Después ocurrió una gran cantidad de escándalos que son los que vos mencionás, el caso Libra, el caso Españolo, de los audios, el caso Esther, todo eso se sumó al malestar económico y después se agravó con la impericia política que llevó a enfrentarse con una gran cantidad de gobernadores que venían cooperando con el gobierno y eso le dio un nivel de tensión en el Congreso, empezó a perder todas las votaciones todas las semanas. Entonces se generó una especie de combo catastrófico del cual el gobierno no pudo salir, no controló la agenda, no pudo dar explicaciones en los casos de denuncias o escándalos, y eso fue configurando un deterioro de la imagen del gobierno y de Milei y una percepción negativa de la economía, y por eso me da la impresión de que llega a la elección de este domingo en las peores condiciones de los casi 2 años de mandato. Es realmente una paradoja que no hayan logrado. Los gobiernos en general buscan tener el mejor momento posible, acomodan la economía, las medidas para que lleguen al momento de la elección con la sociedad más satisfecha posible. Seguro. Bueno, en este caso yo creo que va a ocurrir lo contrario. Jorge, una más, si me permitís. Vos pensás, a ver, la pregunta es, ¿y la oposición qué? ¿Vos pensás que hicieron la gran frase de Perón que sabía decir que el enemigo se hunde solo, que no hay que hacer mucho porque ellos mismos cometen errores? Y cuando te digo la oposición, digo todos. Hoy Kicillof quizás el más presidenciable, como un tiempo lo fue Quintela, que quedó frustrado en el tema de la presidencia del PJ. ¿Vos pensás que hoy está haciendo mucho para que cambie el pensamiento de la gente que se refleja en las encuestas lo que hace la oposición? ¿O la oposición no hace nada y deja que todo lo haga el enemigo? Habla electoralmente, hablo obvio, ¿no?
No, coincido con tu evaluación. Yo creo que el peronismo que estaba, este es un proceso inversamente proporcional a que recién relatábamos de lo que le pasó al gobierno. El peronismo estaba desahuciado, yo te diría para más o menos mayo, porque todavía el gobierno estaba muy sólido, venía de ganar la ciudad de Buenos Aires, parecía que arrasaba. Cuando uno hablaba con los peronistas decían, esperemos no perder en septiembre, octubre va a ser una catástrofe. O sea, había mucho pesimismo, y eso se revirtió solamente por los problemas del gobierno, que hizo que el peronismo empezara a consolidar su base histórica. El peronismo no está creciendo, está recuperando lo que fue históricamente del peronismo, y se convenció o se conformó con una campaña de muy bajo perfil, donde entiende que su mejor activo es ser un instrumento de rechazo al gobierno. Lo único que está diciendo el peronismo es pongámosle un límite a Milei. Entonces captura el enojo del que tuvo expectativas y la perdió, con aquel que no llega a fin de mes, que perdió el trabajo. Es un instrumento de enojo y de rechazo. Ahora, nada ha construido, están muy divididos internamente, todas las dificultades de la fractura interna del peronismo siguen allí, es decir, solo están de acuerdo y han logrado mantenerse unificados, no unidos, porque está Milei enfrente. Pero si tuvieran que juntarse para, por ejemplo, desarrollar un plan de gobierno, elegir un liderazgo, tener una actitud propositiva, ahí el peronismo estaría nuevamente en muchos problemas. Entonces, hoy es el vehículo para una gran mayoría de expresar el rechazo al gobierno, no más que eso. Jorgito, fue un placer, espero que no se pierda el contacto, y sobre todo te comprometería, si no es molestia, para el día posterior o los días posteriores, para analizar, a ver si en mis preguntas o en tus respuestas nos hemos equivocado en algo, o si tenemos un fiel reflejo en nuestras opiniones y preguntas de lo que es la realidad argentina hoy, ¿no? Así que te mando un abrazo grande, y seguramente tanto de La Nación o de tus redes, que seguramente las trabajás, va a ser una semana muy activa, amigo, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. En realidad, en general, yo me expreso con las columnas que escribo los domingos. Es el lugar donde, en La Nación, donde trato de canalizar, digamos, una producción intensa durante toda la semana, y sin duda estas que vienen, no solamente esta última de campaña, sino especialmente a partir del lunes, creo que vamos a estar hablando de una realidad muy distinta, o probablemente más clarificadora, pero también muy desafiante. Así que creo que va a haber mucho recorrido por delante. Abrazo, Jorge, que tengas buen martes, amigo, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Adiós. Gracias. Jorge Liotti, jefe de redacción de La Nación, analista político del editorial de todos los domingos, para quienes compran acá en La Rioja, ya no, pero en otros lados todavía el diario papel existe, o el que lo sigue, como en mi caso, a través de las redes, a los diarios argentinos, la tapa, el análisis de cada uno de los diarios, analizando con nosotros, y coincide la importancia de estas elecciones. Me encanta ese plano grande donde, viste que yo soy mucho de gesticular, chiquito como que me acota, pero bueno, en el grande se ve el termo, lo cual me joden mucho, así que